ahora presentamos aquí Sacrificio, que ha sido premio Ignacio Aldecoa y que la publica Fulgencio Pimentel, que, como le decía, aquí en España es una editorial de culto que solo elige como a los mejores, y evidentemente la obra de Fernando Garriga, pensaba antes, pues, sobre todo cuando empecé a leerla, pensaba, a veces uno escribe los cuentos basándose en algo extraordinario que pasa en un entorno ordinario, y en el caso de Fernando todo es extraordinario en sus cuentos. Entras como en una película de David Lynch prácticamente, en la que no sabes exactamente a dónde vas, en la que la propia ficción a veces, como ocurre en dos de los cuentos al menos de esta colección, está interfiriendo en la propia ficción, es decir, hay una parte de metaliteratura dentro de su obra. Hay siempre personajes, por lo menos en estos relatos que presentamos hoy, hay siempre personajes estrambóticos en algún sentido, personajes, como él diría, muy alejados de sí mismo, porque me ha confesado hace un momento también que también tiene una parte de su obra de autoficción, y entonces cuando escribe ficción quiere alejarse por completo. Y aquí, en esta colección de cuentos, donde hay 6 cuentos, hay una cosa de que dice Carlos Llosa i Pinto que él no está muy de acuerdo, porque dice que todo en sus relatos, esto sí que para mí es clave, todo en sus relatos es necesario, eso es verdad. Tú vas leyendo cuentos, realmente cada cosa está en su lugar, y si faltase alguna pieza no sería lo mismo, pero luego dice que el estilo es minimalista. En esto no está muy de acuerdo Fernando, y ahora nos dirá no era consciente. No era consciente de ser minimalista. A mí, después de leer la cita de Llosa i Pinto, he pensado que sí, que lo parecía, pero sí que es verdad que a la vez es muy frondoso. Es decir, hay minimalismo en la idea del personaje adentrándose en lo desconocido, pero luego hay una frondosidad en la idea de lo desconocido que es alucinante, la verdad. También dice una cosa que genera imágenes muy vivas y atmósferas angustiosas, casi delirantes. Esto también es muy cierto, sobre todo lo de la atmósfera angustiosa. En casi cada uno de los cuentos que hay aquí, por lo menos en algún momento o muy al principio, ya sientes que no estás tocando pie como lector, estás en un lugar que no vas a controlar, estás en manos del narrador. El narrador está dentro de la ficción, dejándose llevar por ella también, sobre todo en el cuento que abre, ¿no? Un bucle en el tiempo, que tiene una segunda entrega, y esto nos hablará luego Fernando, que sus historias no se acaban nunca, y que nos explicará por qué. Un bucle en el tiempo, hay un personaje llamado el Viejo, que está en distintos lugares a la vez durante el cuento, pero sobre todo está en una trama que tiene que ver con una canoa, con un ataque de una víbora, con ciertas cosas bastante angustiosas, y luego con otra parte de reclusión en otro lugar también bastante angustioso, pero que tiene mucho contacto con la ficción, porque el personaje vive un poco o sale de ese lugar a través de lo que está leyendo. Otro de los cuentos que, bueno, el cuento de el segundo bucle en el tiempo continúa la historia de este señor, que ya nos explicará un poco, y ocurren cosas en sus cuentos como que un personaje salga a la calle y de repente le caiga otro personaje encima. Tienen, o sea, todo lo que puede pasar y te puedas imaginar puede llegar en algún momento de la historia. Y hay otros personajes como Santiago, que es un señor pequeñito, un señor enano, que conoce a una levantadora de pesas que se ha aficionado a vivir de las tortas que se cocinan, y que tiene una pequeña historia también bastante delirante y a la vez divertida, y que deriva en otra segunda historia, que es La banda de los enanos, que es mi cuento favorito de todos. Bueno, le voy a ir preguntando poco a poco por todos. Y hay en sus historias la vida y la muerte no tiene claros los límites tampoco, como ocurre en el último cuento. Y eso, por un lado, es liberador, pero por otro lado también genera cierta
angustia otra vez, porque el personaje que está ocupando un determinado lugar en la vida sigue ocupando exactamente el mismo al otro lado de la vida. Y el hecho de que siga ahí nos gusta, pero el hecho de que siga casi en el mismo lugar da un poco de miedo, ¿no? También. Entonces, bueno, le preguntaré si qué tiene que ver con el terror todo lo que hace, pero sobre todo qué tiene que ver con la identidad, porque al final los cuentos tratan del uno mismo y de quién soy y por qué me ha pasado esto que me está pasando, dónde exactamente estoy en este momento. Hay islas en los cuentos, hay quizá una obsesión pequeña por las islas, por lo menos en esta colección, y por Borges, que casi da pie a buena parte de ellos. Hay citas a Borges todo el tiempo y hay algo borgiano en ti, Fernando, que va más allá de lo borgiano o que es borgiano en un sentido nuevo. Y a mí lo que más me ha llamado como escritora, yo también, y como amante de lo raro, en cierto sentido, de lo lynchiano, de eso que no es explicable, o de la literatura como un lugar libre en el que ser otro y en el que vivir aventuras, aunque las aventuras sean delirantes o peligrosas o como puedan ser. Lo que más me llama la atención de lo que haces es cómo aparecen esas ideas y cómo las desarrollas, porque tengo la sensación de que te dejas llevar por completo, de que aparece puede que una imagen y que el desarrollo del cuento en sí para ti mismo es una especie de aventura. Tengo esa sensación. Y sí, o sea, tal vez lo que más defina mi manera de escribir es la deriva, ¿no? Aparto de una idea, de una emoción, de una textura. No hace falta que sea una idea concreta, sino puede ser un sonido, puede ser... Y lo empiezo como esos pintores que van como extendiendo una mancha, ¿no? Uh-huh. Y a veces como que por ahí vuelvo sobre la misma idea todo el tiempo, o sea, no me interesan mucho las tramas en el sentido de qué va a pasar, uh-huh, sino que me interesa la textura del lenguaje, que las tensiones estén en el lenguaje y no solo en la trama, ¿viste? Uh-huh. Por ahí hay cuentos que trabajan al contrario, que se van más a la trama y eso, pero la deriva creo que es lo que más definiría. A partir de una idea, una deriva, en algún sentido. Uh-huh. En algún sentido, en el espesor del lenguaje, en la trama o en distintas ideas, ¿no? Uh-huh. Y si, por ejemplo, hay uno de los cuentos del que no he hablado, que es Sacrificio, el que da el título al libro. Dentro del cuento hay pues, la historia de un hombre y un caballo, en resumen, ¿no? Y el caballo es una carga para quien lo posee en el momento que aparece y se acaba convirtiendo en todo lo contrario para el hombre que lo encuentra. Yo no sé si ese cuento, por ejemplo, aparece así, en el momento que aparece el caballo, en tu cabeza aparece la posibilidad de que ese caballo sea algo que no... O sea, es así, la deriva en ese caso como dio comienzo. No, ese cuento, digamos, la génesis de ese cuento es... paseo a mi perra todas las noches. Mi barrio es un barrio de quintas, donde era más rural en un primer momento. Entonces había mucha gente que tenía caballo rural, o sea, se fue urbanizando, ¿no? Quintas grandes, nosotros le llamamos, no sé, terrenos de 2.500 metros, uh-huh, o una manzana, o 10.000 metros. Entonces la gente, había muchos que tenían caballos, y como se fue poniendo de moda el barrio y aparecieron shoppings y edificios y distintas cuestiones, esa ruralidad se fue perdiendo. Uh-huh. Entonces, una noche yo estaba paseando mi perra y nada, en un terreno había un caballo y lo empecé a acariciar y le di pasto y era una sorpresa ver un caballo, ya no se ven. Entonces, bueno, esa fue la... Ah, o sea, en ese caso fue algo real. Un zaino, sí, un caballo negro. Pero fue algo que te pasó directamente. Sí. Y entonces,
empiezas el cuento con eso que te pasa y luego vas hacia la... Claro, porque al ahí... final el cuento se convierte en una especie de ensoñación. Es decir, tú estás... Cuando vas leyéndote, la sensación es que no, como lector no estás del todo en la realidad. No sé si para ti, como cuando escribes también, la sensación es esa, que estás pisando una especie de vigilia en la que todo es fiable y no fiable a la vez. Lo que pasa que es como un lugar donde todo es posible al escribir, ¿no? Entonces, yo siempre lo relaciono con la infancia, con el sentido de juego, donde puede ser uno u otro o todo puede cambiar y es un lugar al que me gusta volver siempre, al que respeto esa pregunta de ¿qué le dirías a tu niño o tu niña interior si la encontrás de grande, ¿no? Y bueno, es un lugar que para mí es importante. Entonces, esa sensación de vigilia es un poco la sensación de juego también. Y bueno, los miedos, lo que vos nombrabas, el terror, no creo que sea mi género, pero algo de eso. Hay algo, sí. Algo realmente. de eso hay, algún matiz de eso hay. Sí, ahora que... Bueno, cuando... Por ejemplo, en el cuento de Santiago y la levantadora de pesas, no sé si viene de algo real o de gente que conoces así, pero parte de un encuentro improbable o imposible y en realidad tengo la sensación de que en muchos de los cuentos hay personas que o bien se completan o que hay una transformación durante el cuento, como en el caso del caballo, de alguien, o en el caso del viejo también, ¿no? Durante el cuento hay una transformación, una toma de conciencia. O sea, digamos que no sé si... Es muy difícil a veces hablar de un libro que se ha hecho porque no se tienen todas las claves cuando tú lo has escrito, ¿no? Pero sí que quizá como hace un tiempo ya que lo escribiste empiezas a ver quizá cosas que están ahí. Yo, por ejemplo, veo el tema de la metamorfosis, hay cambios en los personajes, hay personajes que completan a otros, hay búsqueda de identidad o búsqueda de situación, de resituación en el mundo. No sé si ves una especie de búsqueda como escritor dentro del libro que compartan, que los cuentos compartan algo, que sean hermanos por algo. Y un poco está el tema de lo que decías de la isla, de romper el aislamiento, y en el sentido de que lo veo como un signo de nuestra época, ¿no? Tal vez sea como una parte antropológica o política, no sé cómo encasillarla, pero al estar en ese aislamiento es como un laboratorio, y al plantearme personajes, entre comillas, extraños o como un otro, veo cómo rompen esa dificultad que tienen, si es ciego, si es rengo, si lo que sea, ¿no? Y cómo se normaliza eso, cómo una persona distinta en realidad es normal, porque está ese dicho, ¿no? Que de cerca nadie es normal, bueno. Entonces, cómo se tienen una vida de carne y hueso, digamos, cómo tienen una vida real. Entonces ahí sí aparecen las transformaciones. Sí, creo que en todas las situaciones, al ser cuentos, vos planteás una escena y cómo se rompe esa escena o hacia dónde deriva y cómo se resuelve. Tal vez en la transformación de muchos personajes esté la resolución. Pasa que también nunca terminan, porque en mi literatura generalmente siguen. Claro, esto es algo muy interesante. Como escritora yo también la sensación cuando acabas algo es que eso se acabó, ¿no? Muchas veces no quieres ni volver a abrirlo por lo que pueda pasar, y en tu caso siempre se mantiene todo abierto. Incluso las novelas se mantienen abiertas o los personajes van de un lugar a otro, de novelas a cuentos. Sí, no hay problema. Todo es comunicante, están siempre vivos. Sí, de hecho, por ejemplo, en el segundo cuento está el final de una novela. Ah, vale. Y el de la banda de los enanos obviamente sigue. Claro. Sí.
bueno, para los que no lo conocen, es un señor que se jubiló, que es una persona de baja estatura que dice, bueno, ahora que tengo tiempo voy a escribir de historia. Y empieza a narrar la historia desde España, desde Carlos V en adelante, bueno, va al descubrimiento de América, Pedro de Mendoza, pero una historia vista en internet, que es la que miré yo en Wikipedia, no, sin un rigor histórico. Y bueno, es infinito, ¿no? Y en ese cuento, bueno, también está la idea de la deriva, ¿no? Por ahí es el que tiene el lenguaje, el que no espesa tanto el lenguaje, es el que más atiende a la trama, ¿no? A la deriva, a las cosas que pasan. Entonces, alterna la vida de un condominio en donde viven enanos, una chica que es policía y dos albinas, con los textos que el tipo publica en un diario local. Y que bueno, cuenta la historia de la Beltraneja y de bueno, muchas historias de España, ¿no? Se me fue el nombre ahora, el que dicen le decían el impotente. Buah, ¿de Reyes? Sí, bueno, no me acuerdo, está en el libro, sí. Pero no me acuerdo. Y que bueno, que cuando contratan a un médico judío para que le haga un tratamiento de fertilidad, tiene una hija y que también la llama Juana como la madre, sí. Pero las malas lenguas le dicen la Beltraneja porque dicen que era de un hijo de un cortesano, ¿no? Que se llamaba Beltrán. Y bueno, nada, cuenta esas cosas como cosas laterales y bueno, y se produce como una Carlos una V, deriva. sí. ¿No? Carlos V era. No, uno anterior. Uno anterior, vale. Vale, perdón. No me acuerdo ahora el nombre, se me fue. Vale. Que eso a mí también me llama, ahora que has dicho que lo que buscas es hacer de carne y hueso a ciertas personas que aparentemente no tienen vidas corrientes, no sé de dónde salen esos personajes, si es algo que te ha inquietado desde niño o si, no sé, es como ver traerlo, o sea, convertir eso, lo raro, en menos raro. Claro, Para mí es militancia, me parece muy bonito, la verdad, todo la sensación de, bueno, todos, no pasa nada, ¿no? Claro, porque si te pones a describir, no sé, un astronauta, lo último que diría es soy astronauta, lo describiría haciendo la sopa y su vida normal y bueno, tiene un trabajo como lo tengo yo, como lo tienen todos ustedes. No me interesa lo astronáutico que sea respecto a mi literatura, me interesa la parte de que está vivo. Antes he dicho que Borges está un poco por aquí, no sé si hay otros referentes muy claros. ¿Cuáles han sido? O sea, yo siempre tengo la teoría de que algo nos hace escritores en algún momento, ¿no? Hay una especie de Big Bang, algo que lees o que dices, yo quiero hacer exactamente esto. Y en tu caso, ¿cuándo ocurrió y cómo fue? La vieja dicotomía Borges y Cortázar cuando era chico. Y hay un tipo que me cambió la escritura porque me hizo prestar atención al espesor de la lengua, que es Juan Rulfo. Es un tipo... Y ahora que lo mencionabas vos, digo, qué lectura sensible, ¿no? Porque el otro día estábamos viendo, repusieron Twin Peaks de David Lynch. Yo lo miraba y digo, este tipo es uno de los tipos que más me influenció y yo no lo sabía. Y ahora vos lo traes en tu lectura, así que... sí, me influenció muchísimo ese libro. Bueno, David Lynch también tiene gusto por los personajes marginales o distintos, que también tiene que ver con algo plástico. En el fondo es algo estético ver algo que no encaja, ¿no? Claro. Sea por lo que sea, ¿no? El otro día vi en el Prado la muestra de Juan Muñoz, que es un escultor,
que en un momento plantea un enano, una persona de baja estatura, en una esculturita, y dice que lo plantea, estaba explicado, lo plantean como un otro y la incomodidad que ese otro genera, en ese caso, en el espectador, ¿no? Y ese, ¿viste? Cuando es una epifanía para mí, vi eso y dije, yo hago esto. Bueno, y parte de la escritura, a veces se dice que se escribe, o sea, la incomodidad es lo que lleva a escribir muchas veces. No Claro. sé si en tu caso Totalmente. es compartido. Totalmente. Entonces, al final lo que hay es una especie de alma gemela en ese tipo de personas o situaciones que generan incomodidad, ¿no? Y explorarla para entenderse, ¿no? Para entenderse a uno mismo, qué lugar ocupas en el mundo a través de ciertos personajes. Es que en la vida uno tiene sus dificultades y es una manera de graficarlas, digamos, ponerlas en una marca corporal de otro o en una... siempre tenés tus incapacidades o discapacidades. Siempre alguna cosa uno comete los mismos errores o sabe que no puede, no sé, pavada, ser ordenado, no sé. O entender en cierto sentido el mundo, porque también decía Cole Vonnegut que el estilo es fruto de tus limitaciones. Y la frondosidad, la búsqueda del lenguaje, en tu caso, también está muy alejada de la realidad, en cierto sentido. Yo me siento muy cerca de esto, porque a mí también me pasa algo así. Y en el fondo es porque no acabas de entender la lógica de la realidad, ¿no? Y al final lo que tiendes a escribir o tu estilo es uno que va en busca de lo que no tiene lógica, claro, de alguna manera. Claro, lo incómodo es el mundo, lo incómodo es la realidad. Exacto. Entonces ese momento de jugar, como acá hablábamos después, bueno, es el momento cómodo donde, bueno, podemos estar todos los raros. Sí. Bueno, aquí donde lo veis, Fernando se dedica al paisajismo, que también él en sí es un personaje. Eso como escritor es algo que tienes... Bueno, que ya en alguna novela has hablado de ello, como me has contado antes. Casi una novela japonesa, por lo menos. Sí. No sé si quieres hablar también de esa otra parte de tu obra, que ahora el hecho de que llegue tu obra a España, estás entrando con estos 6 cuentos, pero esperemos que llegue toda. Y si podríamos hablar un poco de ella y qué comparte y qué... No sé si en ese momento de cuando empezaste a escribir a los 45 años y no pudiste parar, si recuerdas qué fue lo primero que escribiste o cómo se fue formando el Fernando escritor publicado, que a veces es un camino también severo, largo y complejo para uno mismo, ¿no? Porque se va encontrando en la página como un espejo. Y no sé, Totalmente. Sí, no sé. Totalmente, sí, sí, sí. No, un poco cuando empecé a escribir, fui a un taller con una poeta que se llama Mónica Sifrin. Nada, había hecho un novelón larguísimo, ilegible, ¿no? Quería abarcar 200 generaciones y totalmente ambicioso, con una escritura que no tenía gracia, ¿viste? Y por ahí parábamos de leer y yo le contaba alguna anécdota de mi trabajo o alguna cosa que me pasaba y ella me decía, bueno, es mucho más divertido lo que me estás contando que lo que estás escribiendo. Entonces, bueno, empecé a escribir literalmente mi vida, el yo más yo, ¿no? Y obviamente la ficcionaba y a partir de ahí, bueno, no sé, tuve la suerte, empecé a publicar en editoriales chicas o no, pero bueno, empezaron a publicar mis libros, qué sé yo. Y a veces busco también personajes extraños como para definir un otro, ¿no? Dicen, bueno, este no soy yo, ¿no? Entonces, mi literatura tiene las dos vertientes, ¿no? Tengo una novela que es Las invasiones ranqueles según mamá, que es una novela, bueno, ahora que están los 50 años del golpe en Argentina, es una novela que narra es súper autobiográfica, que narra viví en un hogar militar, digamos. Mi papá era marino militar y comulgaba con
con digamos, con la historia de lo que ellos ejercían, les parecía bien, ¿no? Entonces yo sufrí en carne propia el terror de que pusieran bombas en mi casa y que los montoneros me mataran a mí, a mi papá, a mis hermanos, y una angustia tremenda. Y después cuando salí a la vida y digo, ¿cómo manejo esto? ¿No? Que la vida era otra cosa. Y bueno, esa novela narra esa transformación. Esa transformación total, sí, sí. Sí, sí. Y se basa en un libro que acá está, es un diálogo. Eso, bueno, me gusta hacer mucho todo el tiempo, que es plantearme un escritor desde algún punto de vista, desde el estilo, desde la forma, y dialogar con ese escritor. Bueno, Las Invasiones Ranqueles dialogan con la novela de Lucio Mansilla, Una excursión a los indios Ranqueles. Es casi un partido de tenis con Mansilla, que es alta novela. Se nota el gusto por la forma, la idea de que cada historia encuentra su manera y cada historia tiene su forma, ¿no? Muy concreta, y tiene algo de literatura posmoderna, pensaba, ¿no? de la posmodernidad de Vonnegut y todos estos autores yanquis de los 60 que luego invadieron todo y que en el fondo ya estaba ahí de antes y que siempre ha sido convertir el cuento, la historia en el artefacto en sí también, ¿no? Claro. Y este diálogo con otros escritores me parece muy interesante. No sé si en estos cuentos hay algún diálogo bueno, Buchler lo uso a Jorge Luis, a Jorge Luis Borges. Le uso la idea, digamos, porque ¿qué más podés agregar a las ruinas circulares? ¿Qué otra cosa? Entonces, a la vez me genera un descanso, porque ya está, a dónde va a ir la historia ya lo dijo él. Yo ya lo sé, descanso ahí. De hecho, cito textual párrafos. Ahora que falleció Kodama, que no me va a hacer juicio, le pego parrafitos o líneas enteras para que la gente las pueda reconocer. Y entonces eso me genera un descanso y puedo dedicarme a lo que me interesa, que es la escritura en sí, el lenguaje, la construcción de la forma, del espesor del lenguaje, de la resonancia de las palabras. Es un poco, entre otras cosas, bueno, no lo mencionaste, estudié música, me dediqué un tiempo a la música, y es un poco como tocar temas de otros, como tocar estándares. Entonces, podés descansar en eso y procurás el sonido, tu estilo o tu impronta dentro de una idea. No creo que se pueda hacer algo demasiado nuevo, ¿no? Entonces uno se inserta en una tradición, en un cuerpo que es la literatura de todos, la buena, la mala. Entonces, a partir de ese universo, que es la totalidad, bueno, ir construyendo un universo particular que trate de que sea cada cuento. Siempre ha sido así, ¿no? Sí, yo siempre tengo la sensación, o quiero imaginar que en algún momento hay una fiesta de estas de fin de curso, una boda gigantesca solo de escritores, y que hay una mesa en la que están todos esos que te han influido y que hay una silla para ti, ¿no? Tengo esa sensación de que ellos también están sentados en la mesa de los que les influyeron. Al final esto es una red enorme que se trenza y se destrenza, y que es la obra en marcha de la humanidad, la obra parte literaria, ¿no? Claro, como si todos pusiéramos un pedacito de un solo libro, ¿no? Totalmente. Y al final, en las reescrituras de libros, antes hablábamos de John Fante, que Pregunta al polvo es una reescritura total de Hambre de Knut Hamsun, que le obsesionaba hasta el punto de que él firmaba sus libros como Knut Hamsun. Al final, la vida del escritor es una vida de obsesiones también. Obvio. En tu caso, yo no sé si nace en esta... también has contado que las ideas te surgen así, a veces con lo del caballo y demás, pero cuando buscas otra obra, a veces esa otra obra se ha quedado en ti desde que la leíste,
y estás buscando un traje concreto, ¿no? Estás buscando el Totalmente. cuento o la historia que pueda encajar y reformar. A mí me pasa exactamente igual. O sea, Y lo a veces entiendo ni perfecto. siquiera sé cuál obra es o qué estoy reescribiendo. Sí, a veces como lo que hablábamos de Lynch, ¿no? Me sorprendiste cuando decías eso. Y, Bueno, es muy lynchiano lo que hace Fernando Total. O sea, me parece que la sensación para el lector es exactamente igual a la de la que sientes viendo una película de David Lynch. De hecho, los 2 primeros cuentos podrían ser una película de David Lynch total. No. Además, la canoa, el momento de la vida. Una water movie. Sí, una water movie oscura, además. Hay una sensación de oscuridad y de pérdida en todos los sentidos, ¿no? Porque al final un hombre que ha perdido a su mujer y que está en otro lugar mental, ¿no? y físico también, de alguna forma. Y bueno, sí, hay una búsqueda siempre en cualquier caso, ¿no? Sí, sí. Tengo esa sensación. Totalmente, totalmente. El de, bueno, justamente eso, ¿no? También plantea el bucle un personaje inicial que desaparece, ¿no? Totalmente. Que es muy fuerte y después desaparece y toma... Eso me pasa muchas veces, que empiezo a escribir con una idea y un personaje secundario o otro se come todo y arranca, ¿no? Arranca y se lleva puesto la novela. Entonces, yo ando atrás de ese personaje, viendo a ver qué pasa. No participo demasiado en la... ¿Y es difícil poner punto y final en un cuando se trabaja? Y generalmente me paso 2 pueblos y después leyéndolo retrocedo y le doy un final donde corresponden. Gracias a Dios existen los editores también que te sí, que te dicen no. Y sí, no puedo parar. No puedo parar. También no hemos hablado nada del último cuento, que es un cuento como de fronterizo, en cierto sentido, donde aparecen personajes hablando en quechua y donde está ese personaje, el Cayo, que yo como en español no sé qué es exactamente, por qué se le llama Cayo. Colla. Ay, perdón, Colla, sí. perdón, sí, perdón. No, es una generalización de un pueblo indígena. Vale. Son aymaras, hay muchas vertientes, hay tanto en el de los enanos, que el tipo que habla de historia, como en este cuento. Bueno, yo descubrí que cuando se estudia, dicen, bueno, en Uruguay estaban los charrúas. Entonces, como a Solís se lo comieron asado en Uruguay, fueron los charrúas. Y no, era una cuestión muy móvil. Vivían moviéndose por todos lados. De hecho, cuando echan a Pedro de Mendoza de Buenos Aires, que le incendian Buenos Aires y el tipo tiene que rajar en los barcos, del que nunca había bajado, porque estaba muy enfermo de sífilis, se juntaron 30.000, lo dice Ulrico Smidel, ¿no? Se juntaron 30.000 indígenas de distintas, no sé cómo se comunicaban, mail, no sé qué se mandaban, pero enseguida hicieron una cofradía que terminó con Buenos Aires. Y era muy móvil. Me colgué hablando de esto un poco, pero los collas entonces no es en sí una etnia, sino es una manera inclusive despectiva que una persona de la ciudad por ahí lo llama. Algunos se identificarán como collas, no sé exactamente. Aymara también es otra cultura. En realidad Aymara es una lengua que une distintas etnias. Entonces, bueno, son gente de las provincias del norte de mi país, de Jujuy, de Salta, de Bolivia, en toda esa área de influencia. Y bueno, rescata justamente ese límite entre lo indígena y lo occidental, y a su vez entre la vida y la muerte, ¿no? Sí, la sensación es que también
En más de un cuento la sensación es que el hombre, la humanidad es aún salvaje, o sea que no es posible domesticar al ser humano en cierto sentido. Hay una sensación de imprevisibilidad, ¿no? De que todo es imprevisible y que la reacción del ser humano es aún feroz en algunos casos o completamente inesperada y que el mundo tiene parte de magia también, ¿no? De que el mundo no tiene tampoco un límite concreto. Exactamente, se está reformulando. Eso es, sí. Y me interesa la desmesura de ese mundo, lo que vos decís, ¿no? La expansión constante de todo, del mal, del bien, de la naturaleza, de la erradicación de la naturaleza por la acción humana. Sí, no hay límites. No hay límites, totalmente. Y ahora una pregunta más de escritor directa. ¿Cómo escribes? ¿A mano? ¿En orden con el ordenador siempre? Sí, en orden. Pero a veces escribo a mano. Ahora mismo llevas libretas para apuntar cosas que se te ocurren, ¿no? No. Se te queda lo que sea, va contigo y sí, generalmente si no vuelve... olvido todo y después lo mismo que cuando sueño algo y digo, ¿por qué no lo escribí? Pero pues estoy seguro que me lo voy a acordar. Pero yo sé que adentro trabaja. Hay como... es un poco... Si algo es simbólico, dejarlo en el simbolismo y no explicarlo. Entonces, en mi caso, toda la cuestión mental o racional me parece menos bella que la parte irracional o simbólica o arquetípica. Y entonces, sé que lo que olvidé sigue trabajando adentro. Entonces, y lo que quiere permanecer, bueno, vuelve permanece, sí. Así como organizás tu vida de acuerdo a lo que te parece y decís, bueno, voy a conducirme hacia allá. Me di cuenta que la vida me llevó para donde ella quiso y que bueno, que hay que relajarse. Y bueno, os voy a preguntar si alguien quiere intervenir o queréis hacer preguntas o algo, ya podéis hacer, si no sigo yo. Yo quiero preguntarte también la diferencia entre, que esto siempre nos lo preguntan mucho a los que escribimos cuentos y novelas, la diferencia para ti entre lo que ocurre dentro de un cuento y una novela, si en tu caso, como también funciona ir a la deriva, imagino, en la novela, no sé si solo es una deriva más larga o es una profundización en distintos temas y el cuento contiene a veces solo uno. Sí, no tengo muy clara la diferencia, ¿no?, entre cuento y novela. Pero te lo pide de repente, cuando empiezas la historia te pide continuar. Claro, o notas que a veces me pasa que estoy escribiendo y bueno, distintas partes funcionan solas. A veces pienso, no sé, que hago cuentos, que hago novelas hechas de cuentos. O que mis cuentos son pequeñas novelitas. Sí, yo lo pienso. Micronovelas. Lo que yo llamo novelas también son, salvo una, son... Que bueno, esto hay que decirlo, esa una novela más larga, la casi una novela japonesa, bueno, es pandémica. No que quiere hablar de la pandemia, sino que la escribí durante la pandemia. Tuve el tiempo de sentarme a escribir. Estaba re feliz con la pandemia. Y todo lo demás se va fragmentando de acuerdo al tiempo que uno tiene, porque tiene que trabajar, porque tiene otras cosas, una familia. Y entonces, realmente escribo sin tratar abandoné preguntar. De hecho, en algún momento quería escribir más novelas, pero me daba cuenta que me era muy difícil sostener esa idea a largo plazo. Entonces,
empecé a trabajar la idea de que, bueno, que se fragmente todo y que no importa el límite. Muchos el cuento de Nadia, que se llama Un pez naranja, en realidad es un capítulo de otra novela. Que, bueno, me parecía que se cuajaba en este cuento, que en este libro, que estaba bien, y bueno, lo traje para acá. Ahora, bueno, arreglate con la otra novela a tapar el agujero. ¿Y hay muchos archivos así? O sea, ¿tienes archivos en espera de encontrar un lugar? Porque yo siempre pienso que las colecciones de cuentos también tienen que ser familia, en cierto sentido. Sí. Aquí lo son muy claramente. Sí. Pero claro, hay algunos que a lo mejor llevan esperando una familia mucho tiempo. Sí, ¿no? Sí, tengo 4 o 5 líneas de trabajo que las respeto. Sí, ahora, bueno, empecé a escribir mucho de japoneses. ¿Y por qué los japoneses? Que es por eso, porque son un otro, la cosa más rara del mundo, un japonés para mí. Entonces, nada, voy escribiendo partes, a veces me engancho con uno, después con otro, y sí, es infinito. Es más, hasta me olvido. De hecho, Sacrificio, por ejemplo, me había olvidado. Entonces digo, bueno, le tengo que mandar algo, y ¿qué mando? ¿Qué pongo? Y buscando, encontré un archivo, me había olvidado que lo tenía. Me había olvidado. ¿Y cuando escribes los cuentos son procesos intensos y cortos o se pueden alargar? Intensos y cortos, pero, por ejemplo, que es un bucle de tiempo, lo trabajé casi 3 años. Vale. Pero la escritura en sí es corta. Vale. Después corrijo. Wow. Sí, lo leo y lo dejo descansar. Si puedo, para mí habría que dejar descansar mínimo 1 año las cosas para que maduren. Buah, pero si luego no te gusta nada, o sea, tienes que empezar otra vez. Y empezás de nuevo, y así. Wow. Sí. No, a veces me pasa lo contrario, digo, mirá, de tanto ir para este lado, me olvidaba que esto estaba bueno. Ya. Y que había quedado ahí como... Y había quedado olvidado como malo, entre comillas, esto no. Pero igual así uno siempre está como deslocalizado también, como escritor, ¿no? Porque cuando las cosas son de hace tiempo, la sensación es que lo que te obsesiona, o siempre te obsesionan más o menos las mismas cosas y todavía lo identificas, la obsesión que movió a ese cuento. No, soy obsesivo, entonces me obsesiono con cualquier cosa que pase. O sea, los ves más como piezas, como si fuesen cuadros. Sí. Entonces, no importa que se acabó ese tiempo. Sí. Y lo que pasa es que también, tampoco es que cuando digo voy a continuar algo, tampoco es que lo continúo con la misma estética o con la misma escritura que tenía esa novela o ese cuento. Si estoy escribiendo con otra estética porque tengo otra búsqueda formal, bueno, adapto. O sea, creo que lo que más define es la palabra orgánico. ¿No? Como que está vivo, como que va... Bueno, y forma parte de tu día a día y está alrededor. Y sí. El día a día me importa mucho, incorporo todo, ¿no? Constantemente cualquier cosa. Genial, me encanta eso también. ¿Alguien tiene una pregunta o algo? ¿Tenés algo que decir? ¿Hay puntos en común entre tu oficio como paisajista y tu oficio como escritor? ¿En algún momento se encuentran? Sí, escribo mucho de plantas. De hecho, cuando viene el Día de la Madre, alguna editorial pone los que le gustan las plantitas y pone mi novela, ¿viste? Sí, me interesa. Sí, tengo cuentos. Tengo un libro que no lo mencionamos, que se llama Continuidad de la obra, que tiene personajes de jardineros, ¿viste? Sí, me gusta, sí. Sí, escribo muchísimo. Bueno, y la literatura también tiene algo ¿no? de desbrozar, tiene algo que tiene que ver con el trabajo del campo, en cierto Totalmente. sentido. Totalmente, o la podés, limpiar. Si querés hacer metáforas, ¿viste? La planta, las raíces, el crecimiento, la ramificación. Totalmente. Es súper pulmonar el aspecto. Sí, me interesa muchísimo eso, muchísimo.
totalmente. ¿Alguien más? ¿Nos quieres contar qué trabajas ahora? Bueno, esperamos que nos esté viendo mucha gente también y que todos los libros acaben llegando, todos tus libros, y no sé si hay algo en camino o estás ahora en una obsesión nueva, si es novela, si son relatos, si hay varias en marcha. Tengo un libro de cuentos terminado que se llama Ballenas. Me obsesioné con las ballenas. Qué bien, a mí también me obsesionan bastante. Sí. Es un animal del que no es lo desconocido en el fondo, en realidad. Hay un lugar en mi país que se llama Madryn, Puerto Madryn, que las ballenas vienen cuando es la época de reproducción y tienen los ballenatos y se acercan mucho a la costa. Es una costa muy profunda y tenés las ballenas ahí a 10 metros, literal, pasando donde están ustedes, ahí hay una ballena con su... Wow. Y están tranquilas y flotan y te miran. Y me pasé 10 días mirando ballenas. No me podían sacar de ahí, me obsesioné, ¿viste? Wow. Y bueno, hice un cuento, Ballenas, y que no tiene nada que ver con las ballenas, tiene que ver con mi obsesión, calculo, que habla de otra cosa, de la reencarnación. Y no sé por qué apareció, por lo que estaba escribiendo, Sí. Tengo ese libro de cuentos terminado y tengo un par de novelas también en los cajones ya terminadas. Sí, terminadas. Y no, ahora fue un impasse, porque trabajé mucho para este libro, bueno, la movida de ganar el premio y de este viaje y todo me sacó de la rutina y bueno, cuando vuelva encararé nuevos proyectos, pero tengo esos ya más o menos terminados. Bueno, pues espero que lleguen también y que los presentemos aquí en la Tapa y Nada. Y si nadie más tiene ninguna pregunta, lo dejamos aquí, ¿te parece? Me parece Fernando? perfecto. Sí, te agradezco. Pues un aplauso para Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.